Y luego tenemos el set content, que si nos ponemos encima, fijaos que nos dice, compone el composable dado, el composable dado, dentro de la actividad actual. Es decir, dentro de set content, fijaos que esto devuelve unit, no devuelve nada, vamos a tener que recibir sí o sí un composable. El contenido sí o sí tiene que ser un composable. ¿Cómo se creaban las interfaces con Jetpack Compose? Todo con objetos composables. Acordaos que lo que son es objetos que de forma gradual o de forma jerárquica pueden contener a su vez otros objetos composables que tengan distintas cosas que pintar, ¿no? Por defecto aquí nos mete ya el tema, que tenemos definido en type kt, y aquí nos mete un scaffold. El scaffold ya veremos lo que es, porque está más relacionado con Material 3, que es un poco una de las guías de... creo que estaba directamente relacionado con Material 3, dejadme que lo confirme, pero sí, ahí está, ¿veis? Es de Android Compose Material 3. Esto es, digamos, una guía de diseño, de buen diseño que nos da Google. Ha tenido 3 versiones, ¿vale? Empezó con Google Material, luego vino Material 2 y ahora está Material 3. Pero no nos vamos a meter mucho en detalle con esto. Explicaremos lo que es el scaffold más adelante. En líneas generales, que sepáis que simplemente lo que hace es como dar directamente los márgenes y los tamaños para poder tener la típica barra superior de las aplicaciones. Si queremos una bottom bar con iconitos para navegar y cosas por el estilo también. Es como que esos paddings por defecto y esas... bueno, ya veis que de hecho una de las cosas que le podemos pasar es una top bar, que es un composable, y bueno, más cositas por aquí, un floating action button, que es el botón este flotante que tenemos a veces para añadir elementos y cosas así. Es como que ya viene preparado para que todos esos elementos se posicionen donde se suelen posicionar, según la guía de diseño de Google. De momento no lo vamos a usar, solo que sepáis lo que es, pero esto nos lo podemos cargar directamente. Seguramente muchos de vosotros, cuando estabais haciendo alguno de los tutoriales, os decía que metierais en el set content lo que sea y os daba un fallo porque no estabais usando el inner padding, porque el scaffold os decía no, ese es el tema. Por eso lo veremos más adelante. Ahora simplemente, cuando empezáis, nos lo podemos cargar. Nos tenemos que cargar esto y claro, al modifier de aquí ya no le tenemos que pasar este inner padding, porque estos paddings son los que os digo que da el scaffold por defecto. Entonces nos lo cargamos también. Vale, ¿qué tenemos aquí entonces si partimos de esto? El tema aplicado y una llamada a greeting. Greeting, si os fijáis, es un composable. Es la primera función composable que tenemos para componer parte de la UI. Lo único que tiene dentro, si os fijáis, es un texto. ¿Qué recibe este texto? O sea, perdón, ¿qué recibe esta función? Un name, que es un string que luego utiliza dentro del texto para hacer el hello world, y un modifier. El modifier, aunque lo veremos más en detalle y veremos más cositas de estos modificadores más adelante, es un objeto que normalmente se envía entre los distintos composables para ir haciendo modificaciones, para modificar la parte visual como queramos. Este modifier, si os fijáis, por defecto se está inicializando a un objeto modifier básico, ¿vale? Digamos, no vacío, pero sin ninguna modificación. Al hacer esto, yo desde aquí, si quisiera, desde la llamada modificar algo, podría pasarle un modifier pues, con alguna modificación. Entonces aquí lo que tenemos es una función composable que contiene un elemento text que a su vez, si os fijáis, es otro composable, que ya tiene una serie de elementos que tienen sus valores por defecto, pero que podemos cambiar. O sea, yo podría coger aquí, ponerle una coma. De hecho, primer detalle así de Kotlin, cuando pasamos atributos, el último podemos dejarle la coma. No pasa nada. ¿Os fijáis que no da ningún error? Aunque yo no le pase más, esto con Java no pasaba. Si en Java al último atributo le dejabais una coma puesta, os daba un error porque esperaba un atributo más. Aquí por defecto se puede dejar así. ¿Por qué? Porque se entiende que yo lo puedo dejar así y no me tengo que acordar, si luego quiero venir y modificar otra cosa, en poner esa coma. Es una chorrada, pero simplemente nos da esa facilidad, ¿vale? Entonces, yo quisiera cambiar, por ejemplo, yo qué sé, el color. Pues puedo llamar a la clase color, por ejemplo, y ponerle pues un blue directamente. Y fijaos que ya la preview, que ahora hablaremos de ella, me lo pinta de azul. Y yo puedo pues, ir añadiendo todo lo que necesite modificar a este texto, ¿no? Vamos con la preview. ¿Qué es la preview? La preview es siempre un composable también que
es una función que va a llamar a otra función composable o funciones, podríamos hacer la preview de varias, para poder ver cómo quedan antes de ejecutar la aplicación en el teléfono. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues tiene de bueno que no necesito estar consumiendo los recursos que conlleva el estar virtualizando todo el rato. ¿Cuándo tiene sentido utilizarla? Sobre todo cuando estamos montando la UI. Es decir, si lo primero que hacemos al crear la app es voy a montar una UI básica para ir probando, yo me genero una preview y hasta que empiezo a hacer, digamos, o hasta que la tengo montada del todo y quiero ver cómo queda en el móvil, o hasta que empiezo a meter cosas de estado ya, que no son de UI, no me hace falta lanzar el teléfono. Como tal, no me haría falta. Puedo tener problemas a veces de, jolines, que tengo la preview configurada y luego en el teléfono no se me ve igual. Sí, pero eso depende de cómo tengamos la preview configurada. Por ejemplo, ahora veis que aquí a mí solo se me muestra el texto, pero yo puedo a la notación de preview decirle que me muestre el ShowSystemUI a true y fijaos cómo cambia la preview. ¿Veis? Y ahora veo una preview de cómo se vería mi Composable ya en el teléfono. Vale, simplemente poniendo el ShowSystemUI. Veremos en ejemplos más adelante también cómo hacer una preview para tener incluso dos, una con el modo claro y el modo oscuro directamente. Vale, más cositas entonces. Bueno, aclarando aquí más cosas, entonces teníamos esta habilitación, el setContent. Ya podemos poner aquí que el setContent para establecer el contenido de la actividad. El tema como tal es para establecer el tema de la actividad también, el que tenemos definido en el archivo temas Kotlin. Y el greeting, esto pues un greeting para mostrar un saludo por pantalla. Vale, voy a volver a poner la preview como estaba, o mejor, me voy a hacer dos, para que veáis que podemos tener tantas previews como quiera, ¿vale? Me voy a crear aquí otra preview, solo que esta no le voy a tener el ShowSystemUI, solo quiero ver el cuadradito del texto, y claro, le tengo que llamar distinto porque no puedo tener dos funciones iguales. Entonces puedo tener un greeting preview basic, y ahora cuando acabe de renderizar, fijaos que tengo el, bueno, claro, ahí está. Tengo por aquí cómo se ve el Composable y aquí cómo se ve ya con la interfaz del móvil, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer entonces? Vamos a jugar un poquito con Compose. Vamos a hacer, bueno, primera aclaración, como decía, @Composable me sirve para definir que esto es una función Composable. Y fijaos que si mostramos, por ejemplo, dos texts juntos, veremos lo que pasa. Voy a aprovechar esta misma greeting para verlo. Voy a quitarle el blue. Y fijaos qué pasa si yo quiero en el mismo Composable otro text. Y en vez de hello name le pongo goodbye. Fijaos. Se superponen. Está uno encima del otro. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento le estoy diciendo ni que uno esté encima del otro, ni tengo nada entre ellos. Ellos ocupan por defecto el espacio que está asignado por defecto, que ya veis que en el móvil es empezando arriba a la izquierda, y en la preview como tal están juntos y punto. Esto podríamos llamarlo entonces inbad, ¿vale? Esto está mal hecho, digamos. Para hacerlo bien, o para posicionarlos bien, me voy a crear un Composable, le voy a llamar un greeting de nuevo a secas, luego le llamaré greeting good para hacer más cositas y voy a pedir una string simplemente. Podría pasarle también de nuevo el modifier, que fuera un modifier por defecto igual a el modifier por defecto. Vale. ¿Qué pasa si yo quiero que estos dos textos que antes se me superponían, se me vean los dos a la vez? Es decir, que no me pase esto. ¿Cómo lo evito? La forma más sencilla es que cada uno se ordene, digamos, su espacio de forma vertical o horizontal, ¿vale? Para ello tenemos dos elementos composables básicos, que son el row y el column.
Vamos a hacer que esto esté, digamos, en la jerarquía por debajo. Y vamos a, bueno, primero lo voy a poner en row para que veáis cómo es. La row, ¿qué va a hacer? La row me va a disponer los elementos que tenga dentro de forma horizontal, ¿vale? Siempre que, bueno, ¿por qué me lo pone así? Fijaos en Android Studio, que fino es. Si lo escribo entero y no le doy a su shortcut, por así decirlo, a lo que él me sugiere, no me lo importa por defecto, claro, por si fuera otra clase o lo que sea. Entonces tengo que venirme aquí y decirle, no, mira, impórtamelo. A veces os puede dar varias opciones. Tened cuidado con eso, porque si estáis dentro de un composable, por ejemplo, a mí aquí no me interesa la drawing keyboard esta que es de Android Input Method Service, que será seguramente pues de leer de algún lado una fila, no. Me interesa la composable, entonces tened cuidado, que si importáis la que no es, no va a hacer lo que esperáis que tiene que hacer. Importo la de composable entonces, y automáticamente cuando me renderice, fijaos que ya me dispone los dos textos de forma horizontal, ¿sí? Si yo en vez de una row meto una column, fijaos, ahora no voy a hacer que me pida el import, sino que si directamente desde Android Studio lo selecciono aquí, ya me hace el import en solo. Ya no necesito yo decirle aquí, no, impórtame esta, ya sabe cuál tiene que importar. Y ahora cuando renderice veréis que me posiciono los textos ahí uno encima del otro. Y el comportamiento por defecto de todos los elementos que yo tenga dentro de una column van a ser siempre posicionarse de forma vertical, uno encima del otro. Y va pues, a mostrarlos por orden, ¿vale? El primero arriba, luego todos los que vayamos añadiendo debajo. Vamos a darle un poquito más de profundidad a esto. Vamos a intentar hacer como una especie de tarjeta, ¿vale? Con una imagen, con estos dos textos o con el propio greeting y tal. Entonces me voy a hacer una nueva función, composable también. Le voy a llamar screen content, es decir, el contenido de la pantalla. Este screen content va a recibir también un name string y un modifier. Vale. Quiero hacer como una tarjeta. Entonces, para hacer como una tarjetilla, digamos que quiero eso, estos dos elementos, pero que tengan pues a su izquierda una imagen o algo por el estilo. ¿Cómo se van a disponer esos elementos? De forma horizontal, ¿vale? O sea, lo que quiero es una row. Una row como la que hice antes, y dentro de esta row voy a llamar a image para meter una imagen. Voy a llamar a image la que recibe un painter resource y el content description, que es esta. ¿Por qué? ¿Qué necesita image? Necesita content description, que básicamente es la descripción de la imagen. Voy a meter el logo por defecto. El content description es una serie de, o sea, es un elemento pensado para la accesibilidad de las apps, ¿vale? Esto es por si pues una persona invidente utiliza la aplicación y tiene alguna aplicación que le ayuda a describir este tipo de aplicaciones, como la imagen tiene una descripción, puede leerle cuál es la descripción. Lo mismo ocurre, veréis después, que aquí en Android en general no existe. Antiguamente convivían, pero ahora creo que ya ni existen. Cuando queremos alinear algo a la izquierda o a la derecha, no existe el alineamiento a la izquierda y a la derecha. Existe el alineamiento al principio y al final. Es decir, no hay left y right, sino que va a haber start y end. ¿Por qué es esto? Lo mismo, por una cuestión de accesibilidad, que no en todo el mundo se lee de izquierda a derecha, como sabéis. Entonces, si yo defino que esto esté alineado al principio, en lugar de a la izquierda, ¿qué ocurre? Pues que en los países en los que se lee de izquierda a derecha, me lo va a alinear a la izquierda, y en los países que de derecha a izquierda, si yo lo tengo alineado al principio, me lo va a alinear de derecha a izquierda, para que precisamente al traducir ya sus letras estén como corresponden, y sea ya bastante más fácil ver cómo va a quedar el diseño y todo esto. Bien. Dicho esto, content description, necesito también un painter que básicamente va a recibir un recurso painter resource, que básicamente es la imagen. Como solo tengo una imagen metida, que es el logo que viene por defecto, voy a llamar a esa imagen. ¿Dónde tengo esa imagen? Lo veíamos antes, en la carpeta de res, ¿verdad? En la carpeta de recursos. Siempre que quiera acceder a algo de res, tengo una clase para ello que se encarga de hacer toda esa comunicación, que es la clase R. Esta clase, fijaos, voy a llamar a r.drawable, porque es la carpeta drawable, ¿os acordáis? Si yo despliego esto, ¿dónde está el icono? Está aquí.
Entonces llamo a r.drawball. Hice launcher foreground, que es el iconito. Ya no me falla. ¿Por qué no lo estoy viendo? Porque yo en la preview a quién estoy llamando. A Greeting, a esta que tengo aquí, ¿vale? Si quiero ver screen content, o bien me hago una preview nueva, o bien simplemente cambio esto, ¿vale? Voy a cambiar esto que llama screen content, y esto también, para ver aquí, de momento lo que me pide, ¿ok? Ahora mismo es la imagen solo. Vale. Como decía, painter resource entonces nos sirve para cargar una imagen, llamamos al ID de esa imagen desde la clase R para poder acceder a los recursos que tenemos aquí a la izquierda. ¿Qué más vamos a meter? Pues vamos a meter a la derecha, porque esto es un row, los dos textos. En vez de volver a copiar todo este texto, como ya tengo una función que utilizo para ello, voy a llamar directamente a greeting. Como es una función composable también, yo puedo directamente llamar a greeting. Y quiero pasarle el name que me llega. Pues le paso el name que le llega también a screen content. Y fijaos que ya directamente, cuando recargue, ya tengo un poco lo que sería mi tarjeta, mi card, con la imagen a la izquierda y los dos textos a la derecha. Fijaos que yo, aquí estoy viendo las previews, pero yo si ahora ejecuto la app, solo voy a ver lo de greeting. Porque yo en el onCreate, de momento no he modificado nada y solo estoy llamando a greeting. Si quiero ver esto, aquí también tengo que cambiar a screen content. Esto es lo que viene a ser el funcionamiento de la app. Estos son los composables que yo estoy definiendo para ver esa interfaz y la preview es solo para mí, digamos. La preview es solo para ver cómo va a quedar antes de ejecutarlo. O sea, yo aquí en la preview pues hacer la preview que quieras, por supuesto. Si quieres ver solo el trozo de lo que definimos en el ítem, pues el ítem. ¿Entendéis? La idea es siempre ir como jerarquizando, es decir, metiendo una función composable dentro de otra para formar lo que es la pantalla que yo quiero. Sí que me podría traer, yo qué sé, la IMAX fuera si quisiera hacer más cosas con ella o lo que sea, pero bueno, en general no hace falta tampoco. Vamos a ver cómo modificar el fondo de esta IMAX. La IMAX, por defecto, fijaos que está sobre un fondo blanco, entonces yo como que puedo intuir, pero no tengo claro dónde empieza y dónde acaba la IMAX. Vamos a ponerle un fondo distinto. Ahí. Me falta la coma, fijaos, ¿veis? Por eso digo que Kotlin nos permite poner la coma. Yo aquí ahora no puedo hacer control espacio para ver qué me sugiere Android Studio, porque no me sugiere los demás modificadores de IMAX. ¿Por qué? Porque entiende que aún estoy en la línea de arriba, porque no he puesto la coma. Por eso es una buena idea o una buena práctica, aunque no vaya a poner más elementos, si más adelante quiero modificar algo más, ya dejar la coma anterior puesta, para que no me dé. Yo ahora si pongo hago el control espacio, fijaos que ya me dice, mira, puedes modificar todo esto, ¿no? Entonces a mí me interesa ahora coger el modifier y decirle que esto sea modifier punto, o incluso puedo posicionar las distintas modificaciones así. Fijaos, empezamos con modificadores. Voy a cambiar el background color de esta imagen y le voy a poner que esté a color punto. Cuando carga ahora, ahí vemos lo que ocupa la imagen. Si yo cambio vamos a hacer una prueba. Si yo a esto le pusiera un padding ahora de 16 dp, ¿vale? En Android no se suele utilizar los píxeles como ni píxeles, ni milímetros, ni nada por el estilo, como unidad de medida, por una simple razón, que es que dispositivos Android como casi tanto ya como personas en el mundo, y cada dispositivo puede tener una resolución distinta. La resolución implica que tiene tantos píxeles en esa pantalla, pues a lo mejor una pantalla está a 1080, otra está a 4K, otra está a 720, y claro, si yo defino un tamaño en píxeles, en una pantalla se puede ver mucho más grande que en otra. Entonces DPs vienen a definir un poco la densidad de píxeles en la pantalla. Digamos que es una forma de hacerlo porcentual, pero lo que me refiero es que se va a ver igual de grande en una pantalla u otra, independientemente de que sea más o menos grande su resolución. O sea, va a intentar mantener siempre la relación de aspecto que nosotros definimos aquí. Por eso utilizamos este tipo de medidas. Tiene sus límites, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, 16 dp, fijaos. ¿Habéis notado el cambio de tener el padding a no tenerlo? Sin embargo, vamos a ponerle otro padding aquí, de 16 dp también.
anda, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el primer padding me ha generado un hueco en blanco y el segundo no? ¿Os habéis fijado? Lo vuelvo a repetir por si os reviso. Si lo borro, fijaos que el elemento gris está pegado al texto y yo tengo un padding. ¿Qué ocurre? Que ese padding es gris, el padding que estoy metiendo ahí. Sin embargo, si yo meto un padding aquí, tened cuidado con según qué elementos utilizáis en los modificadores. Hay modificadores que tienen en cuenta el orden en el que los ejecutamos y hay otros modificadores que no. Por ejemplo, size, para cambiar el tamaño de la imagen, va a afectar a la imagen independientemente del momento en el que lo pongamos. Pero los padding, no. Los padding, si lo ponemos antes, aún no he pintado el fondo, entonces afecta a la imagen antes de pintar el fondo, y aquí afecta después. ¿Sí? Pero bueno, continuaremos con modificadores en la siguiente clase.